cobre que normalmente entra de Brasil, de Colombia. Cuando uno va a los almacenes y dice necesito alambre de bobinas, alambre de máquinas, cobre esmaltado, el vendedor le dice, ¿quiere nacional o extranjero? ¿Y cuál es el precio? El nacional, para poner el ejemplo, ¿no? El kilo pues $100. Y el extranjero, estamos de promoción 70. Para que veas, hermano, qué bestia, ¿no? El país no vale para nada, mira, ni un alambre podemos hacer, por eso estamos como estamos. Déjeme el extranjero. ¿Qué es extranjero? ¿De dónde es? Del país más grande del mundo, de Brasil, el alambre brasilero, qué maravilla de alambre. Así piensa el técnico, así piensa el electricista. Pero usted como ingeniero dice, no le pregunta de dónde es, cuál es el aislamiento del alambre. Y no va a creerle al vendedor. Si usted quiere ver ya la data sheet del alambre. Entonces ahí va a estar la verdad. Pues es un alambre para 180 grados. Es un maquinón eso. Eso en la práctica significa que no es una máquina de 5 kVA. Es una máquina de 10 kVA durante 2-3 horas seguidas. Puede trabajar al 100% de sobrecarga unas 3 horas al mes. Y aguante la alambre. Porque al final la máquina se va a fundir, va a entrar en cortocircuito cuando el aislante se cristaliza, se fisura y se unen las espiras. Pues no, ya no hay aislante. Los alambres sin aislante que se unen, cortocircuito. Pero si el aislante soporta la temperatura, entonces claro, si quieren cómprenle a Omar, lo que están comprando. O sea, en un arranque forzoso que va a tener la máquina, pues ya se va a cristalizar el aislamiento. 4 o 5 arranques y así queme esa máquina. Es la verdad. Así funciona, ¿no? Así funciona. Y le decimos a Omar, pero Omar no se queda, dice, yo sí tengo una máquina con alambre para 180 grados. Y va y trae otra máquina. Ya. Que así son las ventas, así es la ingeniería. Y luego viene el aislamiento, miren. Aquí existen estos, las cuñas, los cobertores, todo esto de aquí es vida útil de la máquina, que sobre todo generan un nivel de aislamiento. Y ahora están un poquito chiquitos, pero vale que ya vayan comprendiendo. Puede ser que alguno un día quiera graduarse de hombre y quiera hacer una tesis de máquina, ¿no? Por supuesto. Es para hombres y damas. Por supuesto. Entonces, ¿qué resulta? Cuando decimos el aislamiento, es con la temperatura y para el voltaje. Este alambre tiene un aislante aquí, un caucho, un PVC, que es aislante. Y usted dice, ¿cuántos voltios aísla eso? Porque yo cojo este alambre, está conectado a una línea, y el alambre choca con la parte metálica, con la carcasa, con lo que sea, y no pasa nada, ¿no? Porque tiene aislante. ¿Cuántos voltios puede soportar eso? Si es para 120 voltios nominales, por lo general se exige mínimo 5 veces, ¿no? Significa que el aislante que es para este conductor debe ser mínimo de 600 voltios. La Sipnemen hace hasta para 750 voltios. Los conductores que se utilizan, los cables, los alambres para instalaciones comunes, ¿no? Pero mínimo 600 voltios de aislamiento, Ahora, pero ese aislamiento es para ¿qué frecuencia? 60 Hz. Para 60 Hz. Y ya llega el tiempo, ¿no? Ya estamos en diciembre. ¿Qué es lo que pasa en diciembre? Aparte de los regalos, del árbol de Navidad, y del estrés que hay que comprar tantos regalos para toditos y de uno nadie se acuerda. Una parte de toda esa maravilla ya. Aumenta la carga de... No. Vamos, como ingenieros, ¿qué pasa en diciembre?
Hay mucho más. Está bien, aumenta la carga por un lado, pero algo más grande. No más, algo más que eso. En diciembre, vamos. Si quieres compra electrodomésticos. Sí, No, El cambio de clima. el cambio de clima. Casi se ganó. Casi no menos. ¿Qué pasa con el cambio de clima? Es una clase de ingeniería. Estamos por ahí ya. Humedad. Ya, estamos por ahí. Ya, Pero no tan ¿te directo. gustó? Parecería que fuera una clase de ingeniería civil. Sí está la lluvia, pero sobreentendemos que el cambio de clima, ¿sí? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra clase? Es que empieza a llover. Sí, pero siga. ¿Qué pasa? Ya la temperatura que sube, que baja, que pero algo más fuerte, que va a algún punto. Ya mismo empieza. Y cada año es más. ¿Qué? Gánense el punto. El que lo dice gana el punto. Que disminuye la capacidad de transporte de corriente. Ya llega diciembre, que el poco de Navidad, que la refrigeradora, que me compro un teléfono. No. Cambia el clima ya, mejoramos. Va a perder un punto. Si se van alejando, pierde un punto. No sabía y se perdió el punto. ¿Qué tiene que ver los rayos, las descargas eléctricas? ¿Qué tiene que ver? Que las descargas eléctricas generan sobre las líneas, sobre los alimentadores, un sobrevoltaje de alta frecuencia. Entonces a O'Malley hay que preguntarle también no solo el aislamiento para frecuencia industrial, la de 60 Hz se llama frecuencia industrial. ¿Cuál es el aislamiento de su máquina para frecuencia industrial? Sino también cuál es el aislamiento de su máquina, así se llama, ¿no? El nombre propio, para impulsos tipo rayo. Una. Para impulsos tipo maniobras. Dos. Cada vez que se energiza, se conecta o se desconecta un circuito, cada vez que se conecta o se desconecta un circuito, se genera un sobrevoltaje. A eso se le llama sobrevoltaje generado por una maniobra. Impulso con maniobra. Cierro, abro. Cada vez que, atiendan, cada vez que energizo un circuito, se genera un sobrevoltaje. A eso se le llama sobrevoltaje tipo maniobra, que en juguetes como esto, a 120, 127, a 220 voltios, existen, están, pero no son muy significativos. Pero esto, cuando usted cierra solamente un portafusible en 13.800, ese sobrevoltaje ya es cosa seria. Y cuando cerramos o abrimos un interruptor en la subestación a 69.000, es cosa demasiadamente seria. Y cuando cerramos o abrimos una subestación en 138, 230 o 500.000 que tenemos en el Ecuador, eso es exageradamente serio. Y eso se llaman sobrevoltajes generados por maniobras. Abre o cierra el interruptor, se genera un sobrevoltaje. Y cuando suceden las descargas atmosféricas, cuando viene un rayo y cae directo sobre una línea, 1.000.000 de voltios, en línea de 13.8, 3-4 millones de voltios en línea de 69.000. Pero no siempre los rayos caen directamente sobre la línea. En las torres. Puede caer en las torres o puede caer cerca de las líneas. Las líneas, para protegerse de este problema, utilizan un alambrecito que ve en la parte superior de la línea, generando un escudo así, ¿no? Como si fuera un doble agua, que se llama el hilo de guarda o hilo de tierra. En las torres de 230.000 o 500.000, en la parte de la sierra, incluso utilizan dos, ¿no? 2 hilos de guarda.
Ingeniero, pero la torre está aterrizada también. Pero En todas las torres deben estar aterrizadas, por supuesto. Igual que los postes, cualquier estructura de transmisión de electricidad. Pero sin embargo a veces fallan esos ángulos de cobertura y los rayos se meten e impactan en la línea. En una línea de 13.800, 1 millón mínimo. 1 megavoltios, 1 millón de voltios es el pico de sobrevoltaje que va a generar una descarga atmosférica. Y ese pico de 1 millón de voltios, ¿a dónde se va? Se va por la línea. A la velocidad de la luz. Y recorre la línea. Y si no hay quien lo detenga a esa señal de 1 millón de voltios, él avanza, imagínense una línea. ¿Qué es lo primero que encuentra? Un transformador. Y el transformador refleja al secundario lo que le llega al primario. Y después del secundario, ¿a dónde se va? A las alimentadoras, sean industriales, comerciales, residenciales. Entonces, lógicamente hay que enfrentar ese problema, ¿no? Con los hilos de guarda, hilos de tierra, y luego se tiene un equipo ya propiamente para enfrentar eso que se llaman los descargadores de sobrevoltaje, mal dicho por los electricistas, pararrayo, porque pararrayo es una punta para proteger las estructuras, los edificios. Ustedes miran, este edificio tiene arriba una puntita, como un disquito, ¿no? Se llama un dipolo corona, es una punta que, para evitar que una descarga eléctrica caiga pues en el edificio, sino que es atraído por esa punta y lo manda a tierra. ¿Cuántos amperios? En Ecuador el promedio en Ecuador de descargas atmosféricas está por los 37, 38 mil amperios. 37 mil amperios es una descarga atmosférica de promedio. Esto está en función de la zona, de la región. En Colombia es 40, 42 kiloamperios. Pero eso es en promedio. Usted puede tener descargas desde 2, 3 mil amperios hasta 200 mil amperios. De repente vemos una descarga atmosférica que generó un relámpago tan fuerte que casi nos deja ciegos. Y quedamos mirando estrellas, ¿no? 38. Significa que fue un rayo, una descarga de 100, 150 mil amperios. Cuando lo vemos en el horizonte, pues 5, 10 kiloamperios puede ser. Esa es la corriente que trae una descarga atmosférica. Corriente, una línea, ¿qué es? ¿Qué es una línea? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene un conductor? Impedancia. Y si aquí le cae un rayo, que es una fuente, no, le cae un rayo, el rayo en sí es corriente, porque el aire se ionizó, se hizo conductor y desde la nube viene siguiendo el conductor de aire y choque en la línea es una impedancia. Entonces, corriente por impedancia, ¿qué genera? Voltaje. Ahí está el sobrevoltaje. La corriente que nosotros estudiamos, la alterna es senoidal. La tipo rayo es un pulso. Es un pulso. Un pulso de corriente que cae y se multiplica por la impedancia de la línea, que genera un pico de voltaje. Y ese pico de voltaje, aquí cayó el rayo. Ese pico de voltaje viaja para acá y viaja para acá, en los dos lados de una línea. Y va a llegar a lo que esté conectado en la línea. Entonces, una manera de controlar eso es mediante, repito, hilos de guarda, hilos de tierra y sobre todo descargadores de sobrevoltaje. Ustedes pueden mirar en los transformadores, los de postecito que están ahí suspendidos en la calle. Tienen el tanque, tienen un bushing, el bracito, el terminal, el aislador que recibe la línea, y a un ladito está otro aparatito que muy parecido al bushing, ¿no? Con una patita empernado al tanque, y que hace un puentecito, una conexión a la línea pequeñita. Ese aparatito, ese es el descargador de sobrevoltaje. Entonces, si por la línea viene 1 millón de voltios, ese equipo, ¿qué es lo que hace? Lo coge y lo manda a tierra y evita que llegue al transformador. Porque si llega al transformador, ¿qué debe hacer? Va a atacar aquí al aislamiento. Al aislamiento. Pero los rayos no solo se descargan
en las líneas de 69, 13.8 caen sobre las líneas, sino que también caen cerca de las líneas. Y como no cayó en la línea, no pasó nada. No, sí pasa. Porque es una corriente alterna. O sea, una corriente más que alterna, variable, es un pulso. Y si es corriente variable, genera campo electromagnético variable. Y si este conductor que está aquí está bajo la acción de un campo magnético electrovariable, Era una corriente. se genera un voltaje. Ley de Faraday, ley de inducción. Se genera un voltaje sobre esa línea. Y si se genera su voltaje, lógicamente de menos amplitud que la del impacto directo del rayo, ¿no? Pero igual siguen siendo 500, 600, 800 kilovoltios. Entonces, si bien sea porque impacta cerca de la línea o directamente sobre la línea, se genera un sobrevoltaje, llega al transformador y un descargador lo mandamos a tierra, acabamos el problema. No, porque del transformador hasta donde está la máquina hay conductores, hay distancias, y los alambres que vienen después del transformador también están sujetos a que se pueda inducir en ellos un voltaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede llegar a la máquina un sobrevoltaje. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Vamos, no es difícil. ¿De tipo maniobras o de tipo rayo? De tipo maniobras y de tipo rayo. Entonces el aislamiento que debe tener la máquina internamente no solamente debe aislar voltajes y corrientes de 60 Hz, sino que más debe aislar voltajes, sobre todo voltajes de alta frecuencia, los generados en las maniobras y los generados por descargas atmosféricas. Por si acaso, la palabrita que se utiliza, ahorita todavía están así. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero voy a disimular, voy a decir que estoy atendiendo, no sé nada. No sé nada. No, pero es verdad, ya acuérdense un poquito al menos para que vayan relacionando el momento que si no aprenden aquí, pues tendrán que aprender en alguna parte. Si quieren ser ingenieros eléctricos, si no, pues quedarán en ignorancia. Ya no es culpa. Se llama el BIL, B mayúscula y L, el BIL. El BIL, ¿qué significa el BIL? A ver cómo escribiste. Con B de burro, mayúscula. Sí. Ya estás poniendo con B de vaca, que ya. Ahí está. Ya sabía que iba a poner con B de vaca. El BIL con B de burro. Eso significa nivel básico de atentos. Nivel básico de aislamiento al impulso tipo rayo. Nivel básico de aislamiento al impulso tipo rayo. Y el otro, el BSL, con B de burro. Tipo rayo. BSL, mayúsculas, ¿no? BSL. ¿Qué significa eso? Nivel básico de aislamiento al impulso tipo maniobra. Ahí sí le jodimos a Omar. No sabe ni qué significa eso. Ahí perdió la licitación. El BIL, nivel básico de aislamiento al impulso tipo rayo. El BSL, nivel básico de aislamiento al impulso tipo maniobra. A ver, señor Romali, ¿qué es lo que dice usted? Ya me retiro. ¿Cuál es el BIL de su máquina? El BIL y el BSL de su máquina. El BIL y el BSL de su máquina. ¿Qué le estamos pidiendo? El nivel de aislamiento al impulso tipo rayo y el nivel de aislamiento al impulso tipo maniobra. Tipo maniobra. Eso nomás es su campo de ingenieros. Conocer, dominar, luego pues poner en práctica. Pero lógicamente, como ustedes comprenden, es un proceso, ¿no? Algún poquito vamos relacionando con el tema que estamos tratando, aunque específicamente pues no es parte del contenido propio en este momento, pero se va ligando, ya se va ligando. Y en algún momento, como digo, usted va a necesitar y ya va a tener esa referencia del BIL
del BSL será indispensable, fundamental, no en el motor, en el generador, en el transformador, en el banco de capacitores, en los portafusibles, en los disyuntores, en los reconectadores, en todo ello. Son los niveles de aislamiento. Bien. Entonces ahí sí ya perdió O'Malley la licitación. Es cierto. Ahí sí ganó Mireles. Calidad. Listo. Porque claro, o sea, cuando hay ese conflicto de las licitaciones, cada quien presenta su equipo, presenta sus máquinas y los precios suelen ser muy distintos. No necesariamente es el aprovechador, el oportunista, el que está haciendo el negocio con el apoyo de alguien interno, por eso están sobrevalorando las cosas, no, sino por las características de las máquinas. Y mientras más características de protección, más características de aguante, más características de sobrecarga de vida útil de la máquina, pues más cuesta, ¿no? Más cuesta. Bien, un poquito aprovechando lo que tenemos aquí. Bien, regresamos a lo nuestro. Entonces ya está la fase UX, que puede ser conectado en serie o los grupos en paralelo. ¿De qué va a depender? Del voltaje con el cual yo voy a alimentar a esta máquina, pudiendo estar conectada en estrella o en diámetro. Una vez que ya tenemos la primera fase, ¿qué hacemos? Va a la segunda fase, vamos por la BY, ¿no? ¿Y qué hacemos? Se repite exactamente a partir de la ranura 1, pero desfasado 120 grados eléctricos, vamos. 20, 40, 60, 80, 90, 100. Hasta aquí los 120 grados eléctricos. 20, 40, 60, 80, 100, 120. En la ranura 7, ¿quién empieza? La fase BY. Y se repite todo igual. A partir de la ranura 7, en donde inicia la fase B, ¿qué contamos? 20, 40, 60, 80, 100, 120. 120 grados eléctricos. ¿Y quién empieza? La fase W, y se repite todo igual. Y al final termino generando 4 polos en la fase UX, 4 polos en la fase BY y 4 polos en la fase WZ. Eso si lo hacemos por polos consecuentes tipo imbricado. Si lo quiero hacer por los mismos polos consecuentes, pero lo único que va a cambiar, ¿qué es? El concéntrico. En el concéntrico, pues la primera bobina es la más larga y se va hacia adentro. El resto, todo exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la forma de tejer, de construir el grupo de bobinas. Acá las 3 bobinas son iguales, acá la bobina externa es la más grande. Nada más. Los terminales, la amplitud de los polos, todo lo mismo. Vamos, 48 ranuras. Veamos este ejemplo. 7 y 6. Ya, estamos bien. 48 ranuras. ¿Cuántas ranuras? Vamos, repasemos. 16. ¿Cuántas ranuras para cada fase? 16. Sobre este núcleo quiero hacer una máquina de 4 polos. ¿Qué velocidad? Del campo. Ya de memoria. 4 polos. 2 polos, ¿cuánto? 2 polos, ¿cuánto? 2 polos. 3600. 4 polos. 1800. 6 polos. 3600 para 3. 3 para 3, 1 por 3, 3 de 3, 0, bajo el 6, 6 para 3 a 2, 2 por 3, 6 de 6, 0, bajo el 0, 0 para 3, 0, bajo el siguiente 0, 0, 1200 así da. Ya de memoria, ustedes tienen que memorizarse. 2 polos, máquina de 3600, 4 polos, 1800, 6 polos, 1200, 8 polos, 3600 para 4. 3 para 4 no me alcanza. 36 para 4. 9. 9 por 4, 36. De 36, 0. Bajo el 0. 900. Eso ya tiene que empezar a memorizar eso. O sea, no hay ya mucho que pensar.
Si hablamos de una máquina de 4 polos a 60 Hz, Ecuador es 60 Hz, 1800 revoluciones por minuto, la velocidad del campo, solo estamos en velocidad del campo. Y lo voy a hacer por polos. ¿Qué significa por polos? Un grupo, Un grupo, polo. polo. Un grupo, un polo. ¿Cuántos polos necesito? 4 polos, entonces requiero 4 grupos. ¿Cuántas ranuras dispongo para toda la fase? 16. 16. ¿Cuántos grupos deben alojarse en 16 ranuras? 4. Entonces, dispongo de 16 ranuras. Para 4 grupos, ¿cuántas ranuras para cada grupo? 4 ranuras. 4 ranuras por cada. Y en 4 ranuras, ¿cuántas bobinas? 2. Entonces usted requiere 1, 2, 3 y 4 grupos de 2 bobinas formadas por 2 bobinas por cada grupo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ranuras para toda la fase. En 16 ranuras, 1, 2, 3, 4 grupos. Cada grupo formado por 2 bobinas. Y 2 bobinas utilizan 4 ranuras. Ángulo mecánico. Una vuelta 360 grados. ¿Cuántas ranuras? Es difícil hacer mentalmente. Hacen a calculadora, hermano. Solo esperando que hagan la mente. 7.5 grados. Cada ranura. 7.5 grados mecánicos. 7.5 grados mecánicos. ¿Cuántos grados eléctricos? Mecánico. 15 grados mecánicos por el número de pares de polos. 4 polos, 2 pares por 7.5, cada ranura 15 grados. 15 grados eléctricos. Entonces empezamos. Grupo 1. Ranura 1 y 2 no cuentan, porque son grupos de 2 bobinas. Entonces ranura 1 y 2 no cuentan. Ahí va a entrar la bobina. ¿Cuánto debe quedar libre aquí? 120. 15. 30. 60. 105 y 120. Y 120. 30, 60, 90, 120 libres. Aquí se va a generar un polo. Aquí se va a generar un polo. Como cada grupo genera un polo, ¿cómo se colocan los grupos? Un grupo junto al otro, ¿no? Un grupo junto al otro. Porque cada grupo genera un polo. Entonces, si el primer grupo termina en la ranura 11, utilizando también la 12, en la ranura 13 empieza el segundo grupo. 13 y 14 no cuentan. ¿Cuánto va el medio? 30, 60, 90, 120 libres. 23, 24, cierre el grupo. Junto al grupo 2 entra el grupo 3, ranura 25. 25 y 26 no cuentan. ¿Cuánto queda al medio? 30, 60, 90, 120, 35, 36, cierra el grupo 3. Junto al grupo 3 entra el grupo 4. 37, 38 no cuentan. 30, 60, 90, 120. 47 y 48 cierra el. Cierra el grupo. ¿Y se acabó? Antes de hacer la conexión, ¿dónde empieza la fase BY? 120 grados eléctricos a partir de la fase 1. 30, 60, 90. 30, 60, 90, 120. Hasta aquí. Y ahí empieza el primer grupo, ¿no? Diga la ranura 9. 9, 10 no cuenta. 120 al medio. Y se ve. Y 120 grados eléctricos más adelante, ¿qué va a pasar? W, ¿no? ¿Cómo realizamos la conexión de los grupos? A ver, vamos. Los 4 grupos en rojo forman la fase UX. Grupo 1 con el grupo 2, ¿cómo conectaríamos? Si la corriente viene así, este es un
Sur. Por lo tanto, este tiene que ser Norte. norte. Sur alternado, hermano. Sur. No. Aquí tiene que generarse un norte. Para que aquí se genere un norte, la corriente entra por 13 o por 23. Por 23. Entonces, la serie, ¿cómo queda? Así, ¿no es cierto? Viene la corriente y sale. Norte, sur. Entonces este es un norte. Por aquí sale la corriente. Norte. ¿Qué hemos creado? Sur, norte. ¿Qué tiene que ser este? Un sur. Para que este sea un sur, ¿por dónde debe entrar la corriente? ¿Por 25 o 35? Para que sea un sur. Por 25. Entonces, ya me falta un cable. Perdón. Dale, ya no te va a comprar la máquina. Muy tramposo. José, ya no hay cómo comprarle la máquina. Hoy, cállate. La máquina que le cueste. ¿Los puedo construir aquí? ¿Sí o no? Para dos polos, ¿cuánto es el ángulo? 7.5. ¿Cuál es el ángulo importante? El 120. 120 grados para 7.5, ¿cuántas ranuras? Porque necesito para la amplitud polar y también para el desfasamiento de las fases, ¿no? 16. No hay problema, número entero. Entonces, dos polos, ponga ahí, dos polos, un pisto bonito. Usted puede construir un devanado de dos polos. Vamos, 4 polos. ¿Cuánto sería el ángulo? Para 4 polos. Ángulo eléctrico. 15. 15 grados eléctricos. 15 grados eléctricos. 120 grados para 15. No hay problema, número entero. 4 polos, se puede construir. Vamos, 6 polos. Para 6 polos, ¿cuánto es el ángulo eléctrico? 6 polos, 3 pares. 7.5 por 22.5. Va. 7.5 por 3. 22.5. 120 grados para 22.5. 5.33. 5.33. 5.33. No es número entero. Entonces, no pueden cuadrar los 120 grados eléctricos, ¿no? Entonces, en este núcleo, 6 polos no podemos construir. Vamos, 8 polos.